Esta es la envolvente térmica, ¿no? ¿Y qué es la envolvente? ¿No? Es la parte que se encuentra en contacto con el exterior, ¿no? Y vendría a ser la piel del edificio, básicamente, ¿no? Uno de los criterios para diseñar térmicamente correctos, para diseñar una envolvente, por lo menos en el sentido del aislamiento térmico, que es uno de los principios básicos del passive house, ¿no? De la casa pasiva, es, por ejemplo, el aislamiento continuo, ¿no? Esto que ven aquí en esta imagen es el método del rotulador, que consiste en trazar un corte de la edificación y con un rotulador marcar todos los espacios internos que están en contacto con elementos externos, que están en contacto a su vez con el exterior. Entonces se supone que todos estos elementos deberían tener el mismo grado de aislamiento, en otras palabras, ¿no? La envolvente térmica, por tanto, está compuesta por la fachada, la cubierta y el suelo. Son los que tienen contacto con el exterior, ¿no? Y la fachada, a su vez, está compuesta por muros o elementos de cerramiento, opacos y translúcidos, ¿no? Y está compuesta, a su vez, por elementos operables como las ventanas y las puertas, por ejemplo, ¿no? Es entonces la envolvente cumple un rol, ¿no? Un rol térmico. Actúa como una piel, como si fuera la piel del ser humano, ¿no? Siendo el filtro principal entre el clima del exterior y el confort que yo quiero mantener al interior, ¿no? Es envolvente térmica, por eso aquí hay una imagen térmica justo de ese edificio, de esa envolvente, de esa piel que envuelve el edificio, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que si el clima exterior está frío, ¿no? Hay algunos puntos rojos, que quiere decir que esos puntos nos indican que el interior está caliente, ¿no? Y debería mantenerse caliente. Entonces, esa piel es la que hay que tratar el día de hoy. Dependiendo entonces del clima y la tipología, la climatización, por ejemplo, hablando de datos, ¿no? La climatización puede representar más del 50% del total del consumo de energía del edificio. Por eso le decía que en el tiempo de vida útil es donde más nos deberíamos concentrar, no solamente en la etapa de construcción, no solamente en la etapa de fabricación de los materiales, o no solamente en la etapa postconstrucción, no la etapa, perdón, la etapa de demolición o de deconstrucción, sino en la etapa de uso, porque esa etapa de uso es la más larga, son aproximadamente 50 años de vida útil, ¿no? Entre 30 y 50 años. Entonces, este periodo de uso, ¿no? Es en el que se va a gastar más energía, porque estamos viendo más del 50% de la energía usada en un edificio corresponden a gastos de climatización. El gráfico aquí abajo nos indica eso, ¿no? Que hay gastos energéticos en un edificio de ascensores, de equipos informáticos, de iluminación, de termos eléctricos o termas, ¿no? Ventilación y extracción mecánica, pero de todo eso más del 50% es la parte azul, ¿no? La climatización, que es frío para climas cálidos y calefacción para climas fríos, ¿no? Eso es lo que involucra. Algunas métricas que hay que considerar, ¿no? En la parte de diseño, tanto de cubiertas como de fachadas, que hemos hablado ya antes también de transmitancias térmicas, ¿no? La transmitancia térmica es la capacidad de transmitir calor. Básicamente va a medir la velocidad con que se transfiere calor del exterior al interior del edificio. ¿Qué impacto tiene en un clima cálido? Pues que, por ejemplo, en nuestro caso debería ser mínimo para evitar el flujo de calor desde afuera hacia adentro del edificio, ¿no? El factor solar es otro criterio que hay que considerar como una métrica a tener en cuenta, ¿no? Que va a ser la fracción de radiación solar que entra por los vidrios, ¿no? En nuestro caso, un clima cálido, Piura, el factor crítico en los vidrios va a ser el valor G, que debería ser en promedio 0,35, ¿no? O se llama también valor de factor de protección solar, ¿no? 0,35. Y el RSI, que es el índice de reflectancia solar, ¿no? Va a ser para las cubiertas un factor importante, ¿no? Que va a ser la media entre la luz que se refleja de una cubierta y la luz que se disipa de una cubierta. Perdón, la energía que se disipa de una cubierta, ¿no? Este criterio, este punto va a ser muy crítico en nuestras cubiertas porque aquí tenemos alta radiación. Entonces, si nuestras cubiertas no tienen esa capacidad de disipar el calor, pues el calor se va a quedar acumulado en el material, ¿no? O si la cubierta, en consecuencia, no tiene la capacidad de reflejar el calor, pues se va a acumular en el material. Y una vez que se acumula en el material, se va a transmitir hacia el interior del edificio por el techo,
¿no? Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en algunas coberturas de concreto expuestas, ¿no? Pues que si no tienen un grado de reflexión bueno o de disipación bueno, se va a acumular y finalmente va a transmitirse al interior, ¿no? Eso es lo que hablábamos sobre el RCI, ¿no? Que es la reflectancia versus la emisividad. La reflectancia solar, que básicamente es la capacidad de rebotar la radiación, ¿no? De onda corta que viene del Sol, o sea, llega a la cubierta y refleja. Ese valor de reflectancia va a estar dado por el tipo de superficie, ¿no? Si va a ser una superficie lisa, ¿no? O va a ser una superficie rugosa, digamos, ¿no? O también por el color de la superficie, ¿no? Si es una superficie blanca, probablemente va a reflejar un poco más, ¿no? Y la emisividad térmica, que es la capacidad de desprenderse del calor absorbido en forma de onda larga. O sea, el calor absorbe, el Beternil, la calamina, caluminón, absorbe el calor de la radiación, ¿no? Porque no toda se va a reflejar, una parte se va a absorber, eso hace que se caliente la cubierta, ¿no? Entonces, si ese valor de disipación o de emisividad de ese material es alto, pues eso va a permitir que se enfríe más rápido, porque se va a disipar hacia arriba, no hacia afuera. Entonces va a enfriarlo mucho más rápido. Entonces el RSI, que es el índice de reflectancia solar, es el promedio entre estos dos datos. Entonces un promedio alto o bajo, pues va a decir mucho de la cubierta, ¿no? Otro punto importante antes de empezar de lleno con los elementos que vamos a hablar es el diseño pasivo, ¿no? Hay que considerar puntualmente cómo nos afectan los elementos y las condiciones climáticas del lugar o cómo podemos echar mano de ellos para tratar de minimizar los impactos generados, ¿no? Por el frío o el calor, dependiendo del lugar. Entonces, el diseño pasivo es muy importante, ¿no? Considerar la orientación, considerar alero de protección solar o captación solar según sea mi uso, ¿no? Si estoy en un clima frío, probablemente voy a aprovechar el sol para acumular calor en los elementos translúcidos de repente, ¿no? Eso es lo que llamamos un monotrombe, por ejemplo, ¿no? Que acumula calor a través de un elemento translúcido y se disipa hacia el interior, ¿no? O de repente a través de un invernadero, como en el caso de la imagen de aquí, ¿no? Que captura calor y lo transmite hacia el interior. Eso es en un clima frío, porque ahí me ayudo con el sol para poder calentar el interior gratuitamente. Eso hace que disminuya la necesidad de calefacción, por ejemplo, ¿no? Y en un clima cálido, pues aprovechar ventilación, orientación, protección solar, ¿no? Patios refrigerantes, otros elementos del diseño pasivo que me van a ayudar a minimizar los gastos energéticos de refrigeración en ese caso, ¿no? Porque va a ayudar a disipar el calor, ¿no? Otras consideraciones del diseño pasivo, la materialidad, ¿no? O los sistemas de ventilación natural, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de la forma en que el barro, ¿no? Actúa como un material inerte, un material termorregulador, ¿no? Que ayuda a disminuir el impacto térmico entre el exterior y el interior, ¿no? Y el interior, ¿no? Entonces el barro es muy usado, ¿no? Para disminuir estos picos térmicos, ¿no? Por ejemplo, las termitas tienen esa forma también de construcción, que además del material, es la forma, ¿no? La forma elevada que ayuda en climas cálidos para poder ventilar como efecto chimenea por las zonas más altas, ¿no? La humedad en el interior ayuda a humidificar el aire para disminuir el pico térmico también, ¿no? La ventilación por conductos bajos, ¿no? Son criterios que ya los vemos, ¿no? Aplicados en la naturaleza y que los trasladamos hacia el mundo de la arquitectura, como en este caso, ¿no? Este mismo concepto que vemos acá, lo vemos en este proyecto, ¿no? En que sea aportado conductos de ventilación bajos, que esto, pues por cambio de densidad y temperatura va a ir subiendo, ¿no? Como un efecto chimenea gigante que va enfriando cada nivel, ¿no? Esos son, y además la masa térmica, ¿no? Aquí se usó barro, aquí también se usó barro, pero en forma de ladrillo cocido, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Entonces, es el material. Y otra parte importante previa al diseño, ¿no? Es, como dije antes, ubicar el proyecto, ¿no? Hay que considerar la ubicación y el emplazamiento del mismo, ¿no? Si este va a estar, o sea, hay un factor de forma incluso aquí, ¿no? En la disposición de los elementos, ¿no? ¿Cómo lo voy a ubicar en función de las diferentes orientaciones y de las corrientes de aire
o el asoleamiento que puede afectar la estructura. Por ejemplo, si estoy en un lugar frío, ¿no? Me conviene probablemente contener el calor al interior, entonces mi edificio tiene que ser lo más compacto posible, lo más hermético posible, ¿no? Para que el calor se pueda contener al interior, ¿no? Dicho de otra forma, las caras que tienen contacto con el exterior deben ser mínimas. El factor de forma me ayuda a que la cantidad de superficies expuestas al exterior sean mínimas para que no haya pérdida de calor. Eso me ayuda en un clima cálido, perdón, frío. Y en un clima cálido es al contrario, ¿no? Me conviene que el proyecto sea más suelto, que tenga mayor cantidad de superficies expuestas al exterior, porque yo voy a aprovechar las corrientes de aire frío para disipar el calor. Entonces, hay un factor de forma importante, ¿no? Y de la forma de en cómo vamos a emplazar el proyecto con respecto a las corrientes de aire, ¿no? En este caso, en nuestro hemisferio, ¿no? Las corrientes predominantes vienen del sur al norte, ¿no? Dependiendo de la ubicación puntual, ¿no? Entonces, hay que considerar la ubicación del proyecto, hay que considerar el entorno inmediato, ¿no? Que también pueden generar microclimas, como los ríos, los lagos, que aportan humedad, ¿no? Por ejemplo, hay que considerar las fachadas predominantes del proyecto que estén orientadas hacia lugares que yo pueda tratar el aire previamente, probablemente, ¿no? De repente, ¿no? Que si yo tengo una fachada alargada que voy a aprovechar para ventilar, de repente esta fachada la voy a orientar hacia la dirección de donde viene el viento. Pero si este viento yo previamente lo trato antes de que llegue a la fachada, ¿no? Por ejemplo, lo hago pasar por una corriente por un jardín de un bosque o un jardín de vegetación que aporta humedad, ¿no? O lo hago pasar por una piscina, por un espejo de agua, por una pileta que le aporta humedad al aire, el aire ya no va a llegar seco, va a llegar con cierto grado de humedad. Eso va a hacer que el aire que ingrese a la vivienda sea más fresco. Entonces, hay una cuestión de, primero, ubicarlo, dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? Y esto hay que considerar también asoleamiento, ventilación y todo lo que ya sabemos de la ubicación de los proyectos. Hay que considerar factor de forma, o sea, cómo va a ser la forma, compacta o dispersa, ¿no? Hay que considerar las orientaciones de los vientos predominantes y los microclimas que se generen con el entorno o cómo puedo aprovecharlos para hacer un pretratamiento del aire. Eso es también importante. Y dependiendo de eso, incluso la fachada también, vamos a, vamos a tratar de tratarla, ¿no? Ya vamos a ver ahorita lo que es fachadas, por ejemplo, pero para contarles un caso puntual, por ejemplo, en el proyecto de Bacus en Piura, ¿no? Los arquitectos que diseñaron este proyecto, para hacer un tratamiento del aire que venía del sur, que viene seco y cálido, ¿no? Colocaron una doble fachada, ¿no? Una fachada de madera previa, no sé, creo que era madera o aluminio tipo madera, pero era con esa idea, ¿no? Pero le colocaron unos aspersores que rociaban agua al aire que ingresaba. Entonces el aire que ingresa a la vivienda ya entraba con mayor cantidad de humedad y esto hacía que pues entre más fresco, ¿no? Ese es un tratamiento, por ejemplo, previo también, que es parte de la fachada misma, porque ya vista la fachada, es una fachada que tiene, ¿no? Bueno, un tratamiento interesante. Otra de las estrategias que debemos valorar bastante y que es uno de los principales puntos al momento de diseñar es la carta solar y considerar la posición del ángulo solar, que es lo más importante, vaya, ¿no? Entonces, asegurarnos que el sol, perdón, que la posición del sol, ¿no? En el punto más alto y en el punto más bajo, ¿no? Asegurar la accesibilidad solar, o sea, que el sol puede ingresar a la vivienda en los meses eh, más fríos, ¿no? En la época de invierno, y dimensionar las cubiertas o la protección solar o los aleros en el verano, que es la época más caliente, para evitar que la radiación pegue directamente en los muros, ¿no? Esto lo vamos a ver con el ángulo de altura solar. Y este ángulo de altura solar es variable, ¿no? Va a variar un poco. Hay que considerar este ángulo de altura solar para calcular el largo del alero, básicamente, ¿no? ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, aquí en Piura yo hice este cálculo basado en el mismo software que le acabo de mostrar
¿no? Y en invierno, por ejemplo, tengo un ángulo no tan bajo, igual va de 50 grados más o menos, pero en la fachada norte. Y en el verano, un ángulo de casi 60 grados, 59,84, pero en la fachada sur, ¿no? Esto a las 12 horas. ¿No? Y aquí está, ¿no? Ese es el ángulo, o sea, sacas este ángulo en el software, este ángulo lo replicas acá en AutoCAD en mi caso, ¿no? Basándote en la base del terreno, ¿no? Ese mismo, la base del terreno la proyectas hasta el phaser, proyectas tu ángulo y luego proyectas la losa. Entonces, la distancia entre la losa o entre el muro, ¿no? El límite de la losa con el muro, y la proyección de este ángulo te debe dar el alero o la distancia del alero para evitar que el sol ingrese al interior en el verano, ¿no? Y debe ser más bajo el de invierno para que el de invierno sí ingrese, ¿no? Porque eso sí necesitamos un poco de calor. Pero esto aplicaría para cuando son una sola fachada. En el caso de Piura, este análisis solo es para el sur. La del norte es indiferente porque puede estar libre, ¿no? Como dije, ¿no? Eso es para Piura. Bien. Ahí este es el zorro que acabamos de ver ahorita, que es el ángulo solar, y va a variar dependiendo